Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Ha muerto Pepe Mújica. ¿Qué es lo que le llama la atención del mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple, ando con un autito bien. Esas son las novedades que tiene el mundo para ver. Pero este mundo está loco. Pepe Mújica, expresidente de Uruguay de 89 años, se había convertido en un referente de la izquierda en el mundo por su mensaje sencillo, tranquilo y sensato. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada. Esos son pobres, porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo en la vida ni nada. Líderes de todo el mundo le han despedido en las últimas horas, con mensajes desde que anoche se conoció la noticia, sobre todo en América Latina. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. En octubre de 2020 se despidió del Senado de su país y estas fueron sus últimas palabras de su última intervención. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Uruguay ha decretado 3 días de luto por la muerte de Mújica, que hace unos meses concedió una entrevista a la SER. Habló con nuestra corresponsal en Argentina, que ya va de camino a Montevideo. Berta Raventós, buenos días. Buenos días. Pepe Mújica deja una huella profunda por su manera de pensar, de vivir y de hacer política, con compromiso activo, espíritu crítico y al mismo tiempo con ternura y sencillez. A pesar de sus contrariedades y sus caídas, la vida es hermosa y vale la pena vivirla al mango. Que amen la vida. A partir de hoy, los uruguayos despiden a un líder que invitaba a valorar el tiempo, a vivir con sentido y sin sembrar odio. Fue una figura de unidad en un país marcado por un sólido espíritu democrático y un respeto por las instituciones y el adversario político. En una América Latina cada vez más polarizada y en un mundo cada vez más escéptico de la política, la voz de Pepe Mújica fue guía para la izquierda y respetada incluso por la derecha. Un intelectual sencillo y genuino que vivió de acuerdo a sus ideas. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. La idea que Mújica tenía de la política y de la manera de hacer política contrasta con nuestro día a día y va a contrastar hoy especialmente con la sesión que veremos esta mañana en el Congreso. En menos de una hora lo podremos comprobar en el Pleno, tomando hoy por 2 asuntos: el apagón por el que comparecerá la vicepresidenta Agessen y antes la sesión de control al Gobierno en la que se hablará de los WhatsApps entre Sánchez y Ábalos. En su entrega de esta mañana, El Mundo dice que Pedro Sánchez intervino en el rescate de Air Europa, es el titular que escoge este periódico, 5 días después de que Víctor de Aldama le hubiera dicho a Koldo García que el CEO de Air Europa, o sea Javier Hidalgo, había llamado a Begoña Gómez para conseguir el rescate. En el mensaje en cuestión, Sánchez le pone a Ábalos que merece la pena dar una vuelta a la operación y Ábalos se ofrece a contarle cómo estaba esa operación, tanto de Air Europa como de IAG, a lo que Sánchez le responde: a mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla. Esta es la conversación sobre el rescate de Air Europa. Esta misma semana el Supremo ha rechazado investigar precisamente eso, el rescate de Air Europa, y la Audiencia de Madrid ya pidió al juez Peinado que acotara su investigación contra Begoña Gómez y dejara al margen lo que estuviera relacionado con el rescate de esa compañía porque no ve indicios. Peinado, sin embargo, sigue con esa investigación y esta mañana Feijóo se ha encontrado con una portada a la que podrá referirse en la sesión de control de esta mañana. Ayer aludió el presidente del Partido Popular a una de las palabras con las que, según estas conversaciones filtradas, Sánchez se llegó a referir a su entonces vicepresidente Pablo Iglesias. Decir que este gobierno es el más feminista de la historia y que a la vez nombra de vicepresidente primero a lo que el presidente del gobierno considera un maltratador es algo inaudito. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. El Gobierno se plantea llevar a los tribunales la filtración de los mensajes privados que Sánchez intercambió con Ábalos y en los que, hasta el momento, lo que se ha visto sobre todo es la relación de confianza que tenía con su hombre de confianza y su forma de referirse a los varones críticos del PSOE.
Sí, lo que considera grave el gobierno no es el contenido de los mensajes, sino que unas conversaciones privadas del presidente sin relevancia penal y que no forman parte de ninguna causa caben en los medios de comunicación. Decía el ministro Bolaños que esto es una vulneración de la intimidad de Pedro Sánchez y por eso el Ejecutivo espera que la justicia aclare si se ha cometido algún delito en la filtración. En la Moncloa esperan que las actuaciones se inicien de oficio, si no, serán ellos los que lo demanden. No hay límites para los ataques a Pedro Sánchez. Ni su privacidad se respeta. Queremos llegar hasta el final, queremos conocer todo de la filtración. ¿Quién ha sido? ¿Por qué ha sido? ¿Y qué otros mensajes privados que nada tienen que ver con la causa judicial están en poder de personas capaces de cometer delitos para que sean públicos esos mensajes privados del presidente del gobierno? Queremos llegar. El gobierno no concreta aún qué acciones piensa emprender. Se están estudiando todas las posibilidades. En el PSOE en realidad no tienen muchas esperanzas de que esto sirva para aclarar nada. Insisten en que el contenido de los mensajes es intrascendente, algo que comparte la ministra Margarita Robles. ¿Por qué me voy a sentir dolida? Y yo lo tomo por lo que es una conversación privada entre dos personas, sin mayor relevancia, sin mayor trascendencia. Ministra a la que el presidente se refería como pájara en una de esas conversaciones con el exministro Ábalos. Guille, seguimos luego. Hasta luego. A todo esto, el juez Juan Carlos Peinado va a interrogar hoy como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, investigado por su aparente participación en el nombramiento de una asesora de Begoña Gómez en la Moncloa. A las 9, sesión de control que podremos escuchar aquí en directo y luego comparece la vicepresidenta Agesen para hablar del apagón del día 28, cuyas causas concretas siguen sin saberse. Esta mañana publica el diario El País en su primera que Red Eléctrica y la Comisión de la Competencia alertaron en 2023 del riesgo de apagones. Fue una resolución que llegó a publicar el BOE hace 2 años. El texto avisa de que las elevaciones de tensión en la red causarán el desacoplamiento intempestivo, todo esto es textual, de las instalaciones. Se puso en marcha entonces un proyecto piloto para recabar más datos, proyecto que todavía sigue trabajando. La presidenta de la Comisión de la Competencia compareció ayer en el Congreso y niega un fallo de las energías renovables. En síntesis, aunque el día 28 fue un día de alta producción renovable, no se observan con los datos disponibles de mercado ninguna anomalía o particularidad que pueda por sí sola explicar el incidente. En Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo hicieron ayer lo que todavía no ha hecho Carlos Mazón, recibir a las víctimas de la Dana. Roberta Metsola, que es la presidenta de la Eurocámara, dijo a las víctimas que contactaría con la Generalitat Valenciana para que llegue a verse Mazón con los afectados por la Dana. La presidenta de la Asociación de Víctimas del 29 de octubre, Rosa María Álvarez, lo contaba anoche en Hora 25. Sí que nos ha dicho algo así, como que nuestro PP, el PP español, era singular, peculiar, no sé exactamente, y que sí que iba a preocuparse en ponerse en contacto, no sabemos exactamente si con Mazón o con lo que era el gobierno, o sea, lo que es la Generalitat Valenciana, para preocuparse y para pedirle un poco de explicaciones de por qué no nos ha llamado, por qué no se ha preocupado. Ayer las víctimas se reunieron con representantes de partidos en el Europarlamento en un encuentro en el que no había políticos del PP y de Vox. El PP las ha convocado hoy en una reunión aparte. Van pasando los días, pero en Valencia la gente no se olvida ni de la Dana, ni de la gestión que hizo Carlos Mazón, ni de las versiones que fue dando sobre qué estuvo haciendo aquel día. Feijóo ha adelantado el Congreso del PP para remover el partido y ponerlo en modo electoral, pero sabe que esa cuestión, la de Mazón, la va a seguir teniendo sobre la mesa. Algunas voces apuntan al verano como un periodo propicio para precipitar el relevo, mientras Francisco Camps sigue maniobrando. David Junquera. Hola, buenos días. Después de barrer y adecentar el puente de mando de Génova, vía Congreso veraniego, a Feijóo se le acabarán las excusas para ponerse con otra puesta a punto pendiente. El cónclave del PP de la Comunidad Valenciana tocaba este verano y se ha retrasado sine die. Varias de las voces consultadas creen que el mes de agosto, propicio para aplicarle sordina a desagradables maniobras políticas, sería el ideal para afrontar el relevo de Carlos Mazón, un relevo que no puede hacerse sin la anuencia del afectado, al que se le puede desplazar de la presidencia del PP regional, pero no de la Generalitat. En agosto, varias de las obras de reconstrucción que dependen del gobierno autonómico deberían estar culminadas. Mazón podría venderlo como un éxito y además tendría garantizados 2 años en el Consejo Consultivo que alberga a los expresidentes. Creen en Génova que por ahí podrían empezar a convencerle para una salida que supondría para el PP llegar a septiembre con todo en orden. El problema, no obstante, no es solo del presidente. Vox tendría que avalar a su sustituto en el gobierno valenciano
y los populares tendrían que hilar fino para evitar que en el Congreso regional la candidatura de Camps o de otro outsider cogiera vuelo. Más deberes que se le acumulan a Feijóo en un verano que se avecina movido. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En la crónica del mundo, dos grandes escenarios, la gira de Donald Trump por Arabia Saudí y la posibilidad de que Zelensky y Putin lleguen a entrevistarse mañana en Turquía. De eso último, pocos indicios. La verdad, hay de que se vaya a producir esa reunión, a pesar de que Putin saliera a decir que estaba abierto a la negociación. Zelensky le retó a presentarse mañana mismo a una conversación a la que amagó incluso con participar Donald Trump. Algunos medios rusos apuntan a que sería en todo caso el ministro de Exteriores ruso el que participase en esa cita. En Ucrania sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. Buenos días, Ángels. Y tú estás pudiendo comprobar cómo, más allá de los anuncios sobre una posible tregua que no llega, la guerra sigue sobre el terreno. Sí, con poca duda ya de si Putin se presentará o no en Estambul, donde Rusia sigue aquí en los ataques que ha vuelto a lanzar, un enjambre de drones kamikaze incluso en un embalse en Kiev, sin alto el fuego, pero 3 años y un mes después, Ucrania y Rusia se verán las caras. Con Erdogan y Marco Rubio de intermediarios, veremos quiénes completan esa foto. Lo único seguro es que Zelensky viaja hoy mismo a Turquía. Para él solo tiene sentido reunirse con el único que manda y que puede parar la guerra, con el propio Putin, al que sigue retando. A Putin lo detesta uno de los comandantes más famosos del ejército ucraniano, el español. Papel que firmaba rusos no vale para nada, para lavabo no vale para nada. Taras lleva 3 años en el frente de Zaporilla, donde llegó desde Barcelona, donde vivía desde 2005. 2 personas porque me duele el corazón por Ucrania, me duele el corazón por España. Su mujer y sus 2 hijas siguen en Cataluña. Esta es su 4ª guerra. Nació en Rusia porque su padre fue capitán de un submarino nuclear ruso y su abuelo luchó en España en la guerra civil con las brigadas internacionales. Solo deja de sonreír cuando dice que ha perdido la cuenta de los soldados que ha perdido en esta guerra. Seguimos en el abierto, Nico, hasta ahora. Hasta luego. Del otro gran asunto, la gira de Trump, queda el anuncio que hizo ayer a su llegada a Arabia Saudí. Firmaron un acuerdo comercial de $600.000 millones por el que Washington vende armamento, equipamiento militar a Riad y a cambio compra minerales. Eso mientras Trump levanta las sanciones a Siria. Es el primer día de su gira. Trump apenas mencionó la guerra de Israel contra Gaza, de la que no ha querido que ocupe el centro de su agenda, mientras la situación para los civiles en la franja se vuelve cada vez más insoportable. Pablo Morán. Buenos días. Trump ignora Gaza en su gira a pesar de la situación extrema a la que Israel ha llevado a la población palestina en los últimos 2 meses por los bombardeos como los de este martes, pero también por el bloqueo total a la entrada de suministros. All the market shelves are empty. Desde Gaza, el portavoz de UNICEF para Palestina, Jonathan Criggs, describe para la SER la imagen del desabastecimiento, las estanterías vacías en los mercados de la franja, 5 or 6 tomatoes, o casi vacías, con apenas 5 o 6 tomates, a bag of 5 kilos of potatoes, it's 70 euros. Y luego los precios, 70 euros por 5 kilos de patatas, por ejemplo, algo que las familias no se pueden permitir. La malnutrición ya afecta a 1 de cada 5 niños en la franja. But you couldn't hear her crying because she was so weak. And she had only that skin on the bones. Niños como Siva, una pequeña de 5 meses, con la piel en los huesos e incapaz de llorar por la debilidad, como describe Jonathan. La Organización Mundial de la Salud advirtió este martes de que la huella de esta hambruna ya va a marcar de por vida a una generación entera de palestinos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Se lo adelantábamos ayer en la SER. Una jueza ha pedido al Supremo que abra una nueva causa penal contra Alvise Pérez. Sería ya la 4ª en esta ocasión por revelar datos personales y familiares de quien fue secretario de Seguridad con el PP. La jueza ve además ánimo de lucro. Miguel Ángel Campos. En su auto por el que pide al Supremo que impute a Alvise por revelación de secretos, la magistrada Carmen Rodríguez Medel atiende la denuncia del exsecretario de Estado de Seguridad con el PP, Francisco Martínez, que denunció que Alvise Pérez publicó en su canal de Telegram una conversación de WhatsApp que nada tenía que ver con la investigada Operación Kitchen, sino que revelaba datos que afectaban a la intimidad del político del PP y de sus hijos. Alvise no solo publicó esta conversación, que había sido expurgada del caso Kitchen por la Audiencia Nacional, dada su nula relevancia, sino que adjuntó a la publicación un número de cuenta para recibir donaciones, por lo que la jueza incluye a Alvise el agravante de ánimo de lucro, lo que eleva la posible petición
de pena de cárcel a un máximo de 7 años. Si el Supremo admite esta exposición razonada y decide investigar a Alvise Pérez, como propone la jueza, será la cuarta causa penal contra el eurodiputado ultra en el alto tribunal, tras la de financiación ilegal, la publicación de la falsa PCR de Salvador Illa y el acoso a la fiscal Susana Gisbert. En El Abierto escucharemos esta mañana el discurso que hizo ayer en Cannes Robert De Niro, muy crítico con Donald Trump. En ese mismo festival de cine, Juliette Binoche se refirió también a la primera condena contra Gerard Depardieu por agresión sexual. Enviada especial a Cannes, Pepa Blanes. Cannes marca posiciones y deja claro que además de ser un festival de cine, es un muro en defensa de la democracia. De hecho, fue creado para ello, para quitarle el poder al Festival de Venecia en manos de Mussolini. Ahora, con Trump en el poder, con la guerra de Ucrania y con Gaza, el certamen saca las uñas. Robert De Niro dedicó su discurso de agradecimiento por la Palma de Honor a hacer un llamamiento para defender la democracia en Estados Unidos y en todo el mundo, porque asegura está en peligro y es cosa de todos. Llamó filisteo a Trump y defendió el arte como la única manera de seguir adelante. Mientras Juliette Binoche, presidenta del jurado, recordaba a la fotoperiodista palestina asesinada por los bombardeos israelíes. La actriz también tuvo palabras para Depardieu, condenado por agresión sexual, y defendió el Me Too como el movimiento que lo ha hecho posible. Y es el dato económico de lo que llevamos de mañana. Telefónica acaba de presentar sus resultados. La empresa ha ganado 427 millones de euros en el primer trimestre del año. Es un 26% menos que hace un año en plena reorientación estratégica. La compañía dice que confía en que sus resultados puedan mejorar en los próximos trimestres. Y en 10 minutos El Abierto. Esta mañana compartiremos nuestra mesa de análisis junto a Berna González Harbour, Joan Subirats y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.